esas son las creencias o las cosas que cuando chocan, por un lado es lo que creo y por otro lado es lo que necesito. Y cuando no hacen match, ahí es cuando empiezas a sentir emociones extrañas. Tal cual lo acabas de describir perfecto. O sea, son caminos neuronales que están preestablecidos y si te agarran cuando ya eres adulto, pues es más difícil cambiarlos. Claro. Pero el cerebro tiene la capacidad de cambiar y tiene capacidad de neurogénesis y neuroplasticidad toda la vida. Igual con los psicodélicos, ¿no? Es un nivel de conciencia muy alto y si no estás bien, pues te pasa lo mismo. Es lo mismo, pero exponenciado 1000 veces. Porque nos hace ver cuán normalizados tenemos un montón de conductas colectivas tóxicas y disfuncionales. Tessy, bienvenida, así como viene podcast. Estoy muy contento de que me escribiste y hace 3 minutos te pregunté que por qué y me dio mucho gusto escuchar que te gustó el podcast. Y no siempre uno escucha que les gusta el podcast o lo que estás haciendo, pero que me lo digas y que además estés aquí, pues me da mucho gusto. Yo creo que siempre tenemos que aplaudir las cosas buenas que vemos y creo que estás haciendo una gran labor de darle voz a personas que tienen algo que aportarle al mundo, ya sea a través de la experiencia o a través del conocimiento, pero estos espacios son importantísimos. Creo que lo haces muy bien y me encantó el nombre del podcast. Así como viene. Lo que pasa En es que autenticidad exacto, total. en teoría, cuando se creó, el nombre así como viene es porque siempre me gusta decir las cosas así como son y así como vienen. Entonces, como lo sientas, decirlo. Y te Entonces lo tú puedes. aplaudo. Yo hablo mucho de que una de las grandes medicinas del alma, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, pero es un concepto que aprendí de mi maestro Gabor Maté, que aunque no lo conozco en persona, he leído muchos de sus libros, he estado en contacto con su espíritu, su parte espiritual, y él dice que una de las grandes medicinas del alma es la autenticidad, así que así como viene. Eso. Pues Gracias por invitarme y No, al aceptar. contrario, gracias por escribir. O sea, eso habla, como dices, de que este podcast le está llegando a la gente y este podcast es diferente a los demás, este episodio, porque a pesar de que todos los invitados tienen una historia que contar, pues este es un storytelling sobre ti y además estás empezando tu camino para crear una comunidad de gente que te escuche para que puedas hacer un cambio y creo que tienes una historia que contar, entonces te cedo pues todo el espacio para que te introduzcas. ¿Quién es Tessy? Yo funciono muy bien con un interlocutor, así que ahí me vas ayudando. No te Muchas preocupes. gracias. Pues yo soy Tessy Picasso. Hoy me considero escritora, investigadora de desarrollo personal y coach de gestión emocional. ¿Y cómo llegué aquí? Antes de esto era fotógrafa. Siempre me ha gustado el arte, el diseño y demás. Me dediqué muchos años a eso. Soy mamá de 2 niños, hija de familia, en fin, o sea, muy el estándar. Pero pues tuve una experiencia que me cambió la vida y pues vengo a compartirla y a que otras personas que estén pasando por lo mismo darles un rayito de esperanza de que sí se puede salir de un episodio depresivo, porque yo estuve en un episodio depresivo que inició en el año de la pandemia, el famoso año de la pandemia, que me cae que decreté que cuando empezó la pandemia dije, este año no lo vamos a olvidar jamás. Y sí, porque yo creo que a partir del año de pandemia se detonó una crisis de salud, no solo mental, de salud general en el mundo, que tiene muchos fenómenos y muchas aristas. Pero bueno, en mi caso, la pandemia me trajo muchas experiencias dolorosas, no solo la pandemia, que solita fue traumatizante para muchas personas y creo que para todos a nivel colectivo, pero, pues, sufrí de una traición, se me murió gente que querida, eh, estoy pasando todavía por el periodo de perimenopausia, que también hay que hablarlo profundamente porque ha habido mucha negligencia médica con ese tema. O sea, no se habían hecho investigaciones sobre la salud de la mujer en esta etapa de la vida hasta que doctoras prestigiadas llegaron a esta etapa de la vida.
Y la verdad es que es una etapa complicada y difícil a nivel fisiológico y a nivel mental y emocional. Yo digo que es una etapa que es para abrir la cajita de Pandora y rascar todo lo que hay adentro. En fin, hubo muchos estresores, se me murió una persona querida y cercana, mis 2 perros en el lapso de 2 años también, los 2 fallecieron, mi hijo mayor se declaró transgénero, en fin, como que todo mi set de creencias que me sostenía se colapsó. Y caí en depresión. Y la depresión es una enfermedad tan grave como el cáncer, tan grave como una diabetes, tan grave como cualquier otra enfermedad, y desgraciadamente hay mucho estigma y poco conocimiento colectivo. La gente no entiende lo que es una depresión. Eh, en mi peor momento, em, estuve una temporada con pensamientos suicidas, con ideación suicida, muy duro, las cosas más rudas que puede vivir una persona, el tener un constante sentimiento de vacío, de ya no quiero estar aquí, fue muy fuerte. Pues cuando estuve al punto del abismo, porque literal estuve al borde del abismo, literal, así sentadita en el quicio de la ventana en un piso 17, pues dije, no, no puedo hacerle esto a mi gente, a mis hijos, a mi madre, no puedo, no puedo. Y entonces tuve un momento como de claridad y pedí ayuda. Y yo creo que es lo más valiente que he hecho en mi vida, pedir ayuda, porque Eso, nadie nos ha enseñado a pedir ayuda, sí, ¿no? parecería que es de débiles. Parecería que es de débiles y al contrario, es de una gran fortaleza. Y la verdad fue como una cosa espiritual que me llamó y me dijo: "Te tienes que rendir a este ego tuyo que cree que puede solo". Cuando empezaste a pasar por todo esto, ¿en qué momento decidiste que tenías que contar tu historia? O sea, ¿por qué ves importante contar tu historia? Ahí te va. Cuando pido ayuda, entro, ahora sí que por voluntad propia, a una institución psiquiátrica, a una clínica psiquiátrica donde atienden adicciones, en fin, es una clínica de rehabilitación como donde caen alcohólicos, drogadictos, gente que se automutila, se corta, o sea, cosas muy serias. Y yo entré con un cuadro de depresión, con ideación suicida y una ansiedad incapacitante porque yo ya no tenía ataques de pánico, vivía en uno constante. O sea, una cosa muy fuerte, muy rara, muy loca, muy extraña. Es como, ¿quién soy? ¿Qué me pasó? O sea, hasta episodios de psicosis. O sea, uf, una experiencia fuertísima. Y estar en la clínica me cambió la vida. O sea, ese mes que estuve yo ahí internada viendo el dolor humano tan de frente, pero también empatizando, también abrazando, también dejándome abrazar, también permitiéndome ser cuidada de la pastillita aquí, ¿no? Aquí está tu comidita, todos juntos, las terapias de grupo, aprendí muchísimo. Y y eso le dio a mi vida un sentido de propósito. O sea, yo voy a salir de esta porque voy a salir de esta, con mucha convicción. No sé cómo lo voy a acabar logrando hacer, pero y sigo en mi proceso, pero lo hago no solo por mí, sino por ayudar también a los demás, porque esto es un tema colectivo. Saliendo de la clínica, me meto a estudiar trauma y su impacto en el sistema nervioso. Y me empiezan a caer unos 20. De veras que la educación es tan importante, somos muy ignorantes. Tenemos algo que yo digo mucho en redes y uno de mis mensajes es que tenemos que despertar a entender que somos una sociedad emocionalmente analfabeta. Nadie nos enseñaron a leer, a escribir, a lograr, a competir, a ir tras nuestros sueños, a tener éxito, fama, dinero, pero nadie nos enseñó a gestionar nuestro mundo emocional. Yo creo que lo que pasa es que hay muchas caras en la actualidad de lo que representa el tener una buena vida y en ninguna de esas hay, o sea, no parece que haya espacio para el error, espacio para el enojo, solo puedes ver historias de éxito y felicidad todo el tiempo y las emociones que tenemos no solamente son la felicidad y sentirte que estás logrando cosas, hay todo lo otro
Y eso es lo que no dice nadie, ¿no? Y no está, y no se ve. Entonces, pues sí, obviamente si no se ve y no lo persigues, pues cada vez se hace menos, tiene menos interés estar en contacto con todas las demás emociones porque no lo ves. O sea, yo alcanzo a ver mucho, pues, gente joven alcanzando el éxito, pero, Sintiéndonos vacío. pues, mira, no sé si vacíos, no sé si estén vacíos, pero yo no veo que exista toda la otra parte que tiene que ver con el otro lado de las emociones. O sea, no solamente están las que son como muy positivas, también están todas las otras. Y entonces, como no están y nadie las platica, pues como que se olvida que existen. Y entonces se transforman en enfermedades distintas, ¿no? De todas variadas, de todas texturas, Así es. colores y sabores. Y déjame decirte Así por es. qué cuando me escribiste decidí sí tomar el episodio. Yo creo que tenemos que entender como sociedad que todos somos personas y somos del mismo nivel. Todos. O sea, y todos pasan por lo que pasaste tú. Y para mí era importante traer una persona, como tú lo dijiste perfecto, del estándar, que cuente la historia que mucha gente está pasando y Y que no se atreva a hablar de que esto. no se atreve a hablar de eso, y menos ante una audiencia grande. No es que este sea un podcast gigantesco, pero pues bueno, Me seguramente costó, va, ¿eh? va a llegar, va a llegar a mucha gente. Sí. Y pues mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es la cura de la depresión? El amor. El amor. Que se da de muchas maneras. Yo creo que tenemos una gran falta de amor en nuestros corazones porque vivimos en una sociedad muy represiva. Yo digo que depresión es igual a represión y que la cura es la expresión. Y la expresión puede ser a través de la danza, de la pintura, de la escritura, de un podcast, de hablar, de expresarnos, pero desde la autenticidad. Y desgraciadamente, y no es culpa de nadie, es un fenómeno social que hay que ir rompiendo a nivel individual y colectivo, que es quitarnos estas máscaras de perfección, porque no somos perfectos, ni tenemos por qué serlos, ni Dios nos quiere perfectos. Estamos aquí para experimentar la vida en todas sus subidas, bajadas, retos, tristezas, alegrías, gozo. Entonces, algo que yo he aprendido es a dejar de rechazar mis emociones negativas. ¿Y por qué lo hago? Lo digo así con quotes, porque no hay emociones negativas. Las emociones son emociones. Y todos tenemos todas estas emociones, nada más que socialmente se nos enseñó a verlas como algo horroroso que hay que evitar a toda costa y de lo que hay que salir huyendo. Y en realidad, eso de lo que salimos huyendo es de nosotros mismos, porque eso es parte de nuestra Sí, totalidad. Entonces, yo algo que digo mucho es que las emociones son retadoras, más no negativas, son mensajeras, nos vienen a decir algo que nuevamente nadie nos enseñó a interpretar, a gestionar, a escuchar, a decir qué me viene a decir este malestar. Nos enseñaron a huirle de todas las maneras posibles, a ponernos máscaras, esto no está pasando, claro que no, a abrir un cajoncito, tirarlo ahí, ignorarlo. Pero las emociones te alcanzan, sí, no se no, van a ningún lado. y son lo que son, es qué haces con ellas, ¿no? Y además entender de dónde vienen, porque vienen de algún lugar, y esas son las creencias o las cosas que cuando chocan, por un lado es lo que creo y por otro lado es lo que necesito. Y cuando no hacen match, ahí es cuando empiezas a sentir emociones extrañas. O sea, yo lo veo como cuando crees que estás cumpliendo tu sueño, pero tu sueño no va en la misma sintonía que las creencias que tienes, se siente raro. Claro, estas expectativas que te Exacto. impusieron la familia, la sociedad, ¿no? O sea, el colectivo, la conciencia colectiva, y entonces uno está atrapado en esa Matrix. Sí, O sea, literal, la película Matrix me encanta sí, porque es una metáfora, una analogía de lo que estamos viviendo en sí. realidad a nivel espiritual. O sea, un despertar de conciencia es darte cuenta que vienes programado de cosas que tú no eres. Y eso cuesta trabajo. O sea, no es fácil el proceso espiritual. Hay gente que dice, es que la espiritualidad tan linda, luz, luz, amor, amor. Tengo una chica que sigo en redes que me encanta, que es americana. Bueno, no, el podcast es su cuenta es en inglés,
pero ella es, no sé, europea o algo así, y también pasó por una depresión como la mía. Y entonces dice, spirituality is like Iron Maiden, bro. O sea, uno cree que todo va a ser suavecito cuando uno despierta la conciencia y va a ser luz, luz, amor, amor, y no, es todo lo contrario. Háblame, llévame por el camino de cómo se fue dando la depresión. ¿Qué sentías y qué iba pasando mientras lo ibas sintiendo? Híjole, pues literal perdí la energía, o sea, no dormía, no comía. Digo, estoy hablando como de la peor etapa y fue una espiral descendente, ¿no? Te O sea, puedes ir si quieres desde el principio y cómo se fue dando pues al o al final, como principio, prefieras. sinceramente, fue pues este miedo al aislamiento, este miedo al abandono, porque te digo que tuve una tradición de una relación que fue muy cortita, pero fue una relación pues muy explosiva, muy adictiva, ¿no? Donde hubo mucho escape a la realidad que estábamos viviendo, estábamos todos espantados con que, ¿qué es esto? ¿Qué una pandemia? ¿Qué es Mm, cómo, no? O sea, ¿nos vamos a morir todos o qué? O sea, había un miedo y una incertidumbre colectiva horrible y esta fue una manera de escapar de eso. ¿Por qué? Porque no lo queremos ver, nos mm. gusta, es incomodísimo. Y entonces, pues yo también me sumergí en una relación tóxica y disfuncional pasajera que fue muy Seguro explosiva. no fuiste la única. No, mucha gente lo sufrió. Yo lo sé que esta historia mucha gente se va a sentir identificados porque pues es como meterte una droga o ponerte borracho o que yo no juzgo para nada el tema de las adicciones. Creo que todos somos adictos. Todos, todos. Desde las redes sociales y la dopamina barata a la que todos estamos enganchados hasta cosas fuertes como sustancias terribles o conductas adictivas como era mi caso, ¿no? ¿Y qué son las adicciones? Este adormecimiento a un dolor que nadie nos enseñó a gestionar y a enfrentar. Entonces, pues, me acuerdo que en la clínica uno de los psiquiatras me dijo: "Reina, no te culpes tanto, estar en una relación en donde estás en la dopamina, en la oxitocina, ¿no? En el rush del enamoramiento y además, pues, le estás metiendo también alcoholito y de repente un porrito y qué padre y qué rico en esta huida y de repente se acaba de madrazo, es como dejar la heroína". Y yo me quedé así de, Mm. ¿what? Con razón, porque tenía una ansiedad y unos ataques de pánico terribles. Y luego, pues, vinieron los demás sucesos, ¿no? Mis hijos ya grandes, volando, yo estaba sola, me estaba viviendo en Toluca, acababa de salir de la casa familiar, yo también venía como arrastrando un duelito, estaba vulnerable. Entonces, todas estas situaciones estresantes impactan al cuerpo, impactan al sistema nervioso. Entonces, cuando yo hablo de trauma, quiero que entiendan que romperse un hueso es un trauma, romperse el alma es un trauma y funciona exactamente igual para la fisiología de tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso entra en modo supervivencia y si el shock del trauma es muy grande, se queda pegado y no vuelve a bajar. Un sistema nervioso regulado quiere decir que baja y sube, como el corazón late, ¿no? En expansión, contracción, expansión en natural, pero cuando un trauma ocurre, pues se queda atorado. Entonces, para mí la pandemia fue una experiencia traumática, pero también vino a destapar una cajita de Pandora cuando yo me meto a estudiar trauma y a darme cuenta por qué este trauma me había pegado tanto y no lo pude sostener, porque yo venía jalando desde la infancia traumas de desarrollo no reconocidos, no trabajados, no traídos a la conciencia. Entonces, literal, para mí fue abrir la caja de Pandora. Y fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Darme cuenta de, hay mucho que limpiar. Es muy chistoso que además lo vas jalando, ¿no? En el tiempo. O sea, como que hasta que empiezas a entender el por qué sientes lo que sientes. O por qué te metes con la gente que te metes, o por qué eliges las cosas que eliges, o por qué adormeces las cosas que adormeces. Y todo viene de esos primeros años de vida. Sí. Todo. No, y tienes que querer estar incómodo para cuestionarlos para que los puedas resolver. O sea, resolver no es algo que quieres hacer, es algo que necesitas hacer, ¿no? Así es. O sea, te da lo que yo creo que lo que te da el enfrentar esas cosas es
entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, a lo mejor tomaste una decisión y después te la cuestionaste y dijiste, ya sé por qué tomé esa decisión. Y cuando menos te dan, no es una guía, pero te entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo y eso te da claridad en la vida. Pues mira, eso es algo que de alguna manera en terapia hablada llegas como a estas conclusiones y empiezas a tener estos momentos de claridad en donde dices, ya entendí, pero entender es el primer paso. ¿Por qué? Porque ya entendí, pero al rato voy y vuelvo a repetir los mismos patrones de Sí. conducta o de consumo, ¿no? Repetimos y repetimos, porque son patrones automáticos, por eso se llama sistema nervioso autónomo. Están en el piloto automático. Pues cuando hablamos es que estás en automático, en el piloto automático es real, estás viviendo en tu sistema autónomo. Está grabado en tu programa, somos biocomputadoras, Oye, literal. y en algún momento hablabas bueno, no me quiero adelantar, pero de la neuroplasticidad. Sí, yo hablo mucho de ciencia porque a mí ciencia y espiritualidad convergen de una manera muy linda y muy clara cuando empiezan las cosas a acomodarse. Y pues vivimos en una maquinaria preciosa y perfecta, que es nuestro cuerpo, que además hemos avergonzado muchísimo porque si está gordo, si está flaco, si está... son unos juicios y es una máquina Sí, así, sí, sí, sí. increíble, increíble, increíble. Pero somos una biocomputadora. Entonces, nuestra alma está habitando esta computadora, que trae programas de cuando estabas pequeñito, que se te fueron insertando y literalmente estamos viviendo en ese piloto automático. Y entonces el córtex o la conciencia es el 5% de nuestra vida y de nuestro tiempo y de nuestras reflexiones, y el otro 95% estamos en piloto automático. Entonces, para sanar tienes que ir ahí, a la raíz, a la neuroplasticidad. O sea, a lo mejor en un momento de depresión profunda pides ayuda y viene un psiquiatra y te da un chocho, pues sí, te va a ayudar, es como te rompiste un hueso, te van a poner un yeso y una muleta. Eso es lo que es un medicamento psiquiátrico. Pero Sí, te pero no tienes es. que zafar de la muleta y Sí, sí, empezar sí. una rehabilitación. Así es. Y la rehabilitación tiene que ver con generar neuroplasticidad en tu cerebro. Es generar, por lo que entiendo, en algún momento platiqué de esto de hecho, con un invitado que vino, Carlos, que es mi primo, que además fue el primer episodio. Me encanta, me Sí, encanta. él me platicó un poco de esto y se me hizo muy interesante que lo hayas comentado porque tengo entendido que o sea, imagínate que tu cerebro es como una plastilina y tú vas y le vas marcando un camino todo el tiempo y se queda marcado. Entonces, para romper con otro, pues tienes que poder hacer otro camino y este otro pues se va a ir otra vez como cubriendo, pero tienes que, literal, el cerebro se va como, pues sí, o sea, como moviendo y amoldando a las decisiones que tomas, ¿no? Tal cual, tal cual lo acabas de describir perfecto. O sea, son caminos neuronales que están preestablecidos y si te agarran cuando ya eres adulto, pues es más difícil Claro. cambiarlos, pero el cerebro tiene la capacidad de cambiar y tiene capacidad de neurogénesis y neuroplasticidad toda la vida. Entonces es mucho más fácil trabajar a lo mejor con un adolescente que su cerebro y su sistema nervioso todavía está en desarrollo hasta los 28, porque es más o menos la edad en donde se deja como que ya se estableció el programa, digamos, Ujú. ¿no? Y yo, pues que estoy en los 50, estoy haciendo un trabajo desde hace 2, 3 años, literal, para reprogramar mi cerebro. Y la manera en la que yo lo he conseguido, no sé si es la única manera, pero creo de verdad, que es a través de conectar con mi cuerpo. Conectar, o sea, Háblame un poco pararle de a la eso. mente y bajarse al cuerpo. O sea, empezar a sentir. El sistema nervioso, las memorias que creemos que están guardadas y almacenadas en nuestro cerebro, muchas no están almacenadas en el cerebro, sino a nivel sensorial, a nivel implícito sensorial. Te voy a poner un ejemplo. Em, Vas en tu coche y vienes pensando estresadón de que mañana tienes que grabar el podcast, pero también tienes esta cita y entonces se traslapa y entonces, no sé, estás estresado por las circunstancias que sean. Y vienes overthinking aquí pensándole durísimo, completamente desconectado y presente en tu cuerpo. Y sin embargo, vienes manejando, llegas a tu casa, perfecto.
¿Cómo lo hiciste? Tu piloto automático se encargó. Vienes inclusive haciendo una llamada, pero tu cuerpo sabe el camino a casa porque lo ha hecho 28,000 veces, porque está grabado en ese sistema de memorias implícitas, ¿cierto? En el piloto Correcto. automático. El trauma es lo mismo. Es lo mismito. Está grabado en tu sistema y lo que se tiene que hacer es ir reprogramando. ¿Y qué se hace para reprogramar? Pues meditación. Yo voy por la meditación somática. Yo, por ejemplo, algo que me preguntan que dices, pero ¿cómo dices eso, no? Todo el mundo dice, no, es que el breathwork y la meditación y los psicodélicos para salir de la depresión. Y yo digo, no, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Porque cuando estás en una depresión severa, o sea, una depresión mayor, clínica, estás medicado, meditar, por ejemplo, es algo aterrador, porque te sientas a Enfrentarte a tratar de tus escuchar tus pensamientos. pensamientos y tus pensamientos son horribles. Entonces, puedes caer hasta en una crisis tratando de meditar. Em, Igual el con los psicodélicos, ¿no? Es un nivel de conciencia muy alto y si no estás bien, pues te pasa lo mismo. Es lo mismo, pero exponenciado 1000 veces. Antes de entrar a estas prácticas, algo que yo digo en el libro, y lo pongo muy claro, es como querer graduarnos de ingeniería cuántica cuando estamos en primero de primaria. O sea, no tenemos las herramientas todavía ni la capacidad de nuestro sistema nervioso. Así como nuestro cuerpo físico necesita levantar peso, hacer cardio para estar fuerte y estar sano, nuestro sistema nervioso, digamos que es nuestro músculo emocional, pero ese no lo tenemos entrenado. Nadie nos enseñó a entrenar ese músculo. Entonces, así como vas al peso y estás cargando peso y es incómodo cargar peso y echarte una sentadilla con peso y luego al día siguiente te duelen los músculos, hacer el trabajo emocional es idéntico. Y no entendemos eso. Y es así de sencillo, ¿eh? Si hacemos esa analogía de cómo entrenamos nuestro cuerpo físico, cómo entrenamos nuestro cuerpo emocional, entrenar la fortaleza de nuestro sistema nervioso, de nuestra gestión emocional, radica en hacernos amigos de la incomodidad. Hablando de la incomodidad, ¿cómo, descríbeme el momento para poderme meter y conocer mejor y quiero entrar en la historia de la depresión, pero la quiero sentir. Entonces, platícame un poco de en qué momento decides o te das cuenta, uno, que estás deprimida y dos, que necesitas ayuda. Híjole, yo creo que me di cuenta que estaba deprimida desde el día 1 o 2 porque no era mi primera depresión. Ok, No, yo he subido 3 depresiones en mi vida, una a los 17. Yo crecí en una familia bastante disfuncional, donde papá era un bohemio, pero medio bipolar, medio TLP, ¿no? Con un carácter muy explosivo, mucho enojo en su corazón, ¿no? Y mi mamá era una niña de familia cubana que ya venía con un matrimonio, antes con mi papá, con este estigma, ¿no? De las niñas de familia de aquella época. Y entonces se casa con mi papá, no eran compatibles, pero ahí se quedaron durante años. Y ahí crecimos y pues esa es historia de tanta gente que no soy la única, ¿no? Y creo que todos tenemos trauma por eso. Entonces yo tuve esta depresión a los 17 y luego tuve otra depresión cuando me divorcié, que fue hace ya muchos años, como 18 o 19 años. Em, y pues las dos las navegué como pude y finalmente va saliendo y lo logras. Pero de esta sí caí en un hoyo en donde dije no voy a salir. O sea, yo perdí la esperanza. Sí, fue muy duro perder la esperanza y decir, no le veo el caso. De verdad, cero luz, cero luz, cero luz. Pero de repente vienen estos destellitos y entonces te aferras a eso, ¿no? Y creo que el camino al cielo es atravesando el infierno. Desgraciadamente hay que sentir las emociones para sanarlas. Hay que sentirlas, revivirlas, sentirlas en conciencia, con amor y compasión. Me digo, no, las emociones no son negativas, sino nuestra relación con las emociones. correcto, bien dicho. Esos destellitos que decías, o sea, son como esos momentos felices, ¿no? Los que uno se agarra para No, decir si vale la pena luchar. algo que me ha pasado mucho en mi camino espiritual es que tengo momentos de gran claridad, que literal de repente estoy hablando o escribiendo o expresando algo
Y luego me veo a mí misma en video o en audio y digo, güey, eso lo canalicé o algo, o sea, de dónde me saqué esa información? Sí. Literal. El libro también me pasó eso, que de repente releía algún capítulo o alguna información y era como, ¿really? ¡Qué claridad! ¡Qué claridad! Y tengo otros momentos, todavía me pasa y me seguirá pasando porque soy humana y yo creo que ese es gran parte del despertar, saber que la experiencia humana es así, ¿no? Es periodos de contracción y de expansión, contracción y de expansión. Y que vivimos en un mundo de dualidad y que de repente tenemos que estar contraídos para poder disfrutar de la expansión y del gozo. Y algo que me ha dado, por ejemplo, regular mi sistema nervioso es que así como soy más capaz de contener y sostener y surfear una emoción retadora cuando se presenta, también soy capaz de disfrutar y gozar mucho más de la vida. Entonces, es Eres una así. polaridad. Y cuando decides pedir ayuda, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese momento alrededor de ti? Porque creo que escuché un podcast que hiciste, escuché que tuviste una medio intervention. Tuve una intervention, aunque yo no tenía problemas con sustancias, pues estaba en una depresión catastrófica y se me notaba en el tono de mi piel, en los 14 kilos menos, en la falta de sonrisa, en esta persona parlanchina que soy, extrovertida, que soy cero, estaba completamente ensimismada. De repente, si me decidía a salir a alguna cosa social un ratito por de verdad echarle ganas, porque uno le echa ganas, aunque le digan a uno que échale ganas, ¿no? Le estamos echando ganas de verdad lo más que podemos porque estamos colapsados. Es muy difícil echarle las ganas que la sociedad espera de nosotros porque es una enfermedad. Échale ganas a tu fémur roto, ándale, échate un maratón, ¿no? ¿No? Este, y pues obviamente mi gente cercana, las más cercanas, que además algunos de los regalos de estos periodos de vida es que te das cuenta quién es tu gente y quién no. Pero mi gente cercana, amigas, se juntaron y me hicieron una intervención, como el que le hacen a un alcohólico o un drogadicto, de Tessy, aquí estamos, ¿cómo te ayudamos? Y ya tenían averiguado de una clínica y yo todavía me fui a mi casa de lo voy a pensar. Y la siguiente ataque de pánico y medio evento psicótico, o sea, sí me ayudaron mucho dándome el empujón de, por favor, aquí estamos, pídenos ayuda. Y decides, en ese momento decides ir a esta clínica. Decido pedirle ayuda a mi hijo que estaba en la casa y le digo, mi amor, me estoy volviendo loca. Literal, llévame a una clínica psiquiátrica. Y entonces una de mis amigas habló con mi hijo y le dijo, llévala aquí. O sea, ya tenían escogido el lugar. Y llévala aquí. Y entonces caí en Casa Rosa, que es como la clínica de este grupo que tiene varias clínicas que se llama Punto de Partida. Y ahí estuve internada un mes. Un mes. ¿Cómo es estar en una clínica? Sí. Fíjate que una de las síntomas de la depresión es la culpa y la vergüenza. O sea, sientes una culpa por todo, sientes vergüenza por todo, te sientes inseguro de todo, miedo de todo, este miedo y esta ansiedad, porque estás en alerta máxima, tu sistema nervioso está en alerta absoluta, viviendo en supervivencia. Y llegar ahí fue un alimento que me dio muchísima humildad, mucha, mucha humildad, ¿no? Em, Cuando en espiritualidad se habla mucho de la rendición, y yo creo que esa fue mi rendición. Me rindo, me rindo, me rindo ante la vida. Necesito que me ayuden, sosténganme porque yo ya no puedo más. Y entonces sí, fui sostenida por médicos, por la comunidad, por las enfermeras, por el tratamiento de ketamina que me dieron, por
la electroestimulación magnética transcraneal, que también estuve sometida a eso, y sobre todo por la comunidad, el amor de todos. O sea, es como yo te entiendo también, el sentirse mirado, entendido, escuchado. Por eso te dije al principio del podcast que estás haciendo una gran labor con tu podcast, porque abrir el micrófono a la gente a expresarse es súper sanador. Entonces, para mí, escribir mi libro fue muy sanador. Em, Recibir espacios como estos es muy sanador. Y sé que abriéndome yo a mi propia sanación y a mi propio recorrido personal, estoy dándole como una puertita abierta a personas que están viviendo lo que yo viví, a hacer lo mismo, a decir, sí hay esperanza, sí se puede, la alegría se puede recuperar y vuelves a vivir. ¿Qué lecciones le darías a Tessy de hace 4 años? Si le tuvieras que ahorrar todo el camino, que a lo mejor le dirías, no se lo ahorraría. Yo creo que te hace la persona que eres hoy. Exactamente es lo que te iba a contestar, ¿no? O sea, fue perfecto. Fue perfecto mi resistencia, porque también cuando te das cuenta de tus resistencias empiezas a trabajar con ellas, ¿no? Hay un capítulo en mi libro que se llama La reina de las resistencias. Yo tenía la coronita así de De las aguantar. resistencias y todavía me pasa. O sea, yo que hablo de si estás teniendo una emoción, suéltala, échate una cajita de Kleenex y llora con confianza. Y si tienes a alguien al lado, dile, ahí nada más necesito un abrazo, déjame llorar. ¿Por qué? Porque es liberador, ¿no? Algo que tenemos muy reprimido. O sea, los hombres lo tienen más reprimido todavía que las mujeres, pero nosotras tenemos reprimido el enojo. Si nos enojamos somos unas histéricas. Entonces, reprimidos estamos todos. Hombres, mujeres, nada más Sí. con distintas creencias y con distintas pesitas, pero todos traemos una maletita de pesas que venimos cargando de quién sabe cuántas emociones reprimidas ahí. Me hablabas de cuando estuviste en la clínica que tuviste como estos contrastes, de que tú sabías que estabas mal, voy a ponerlo entre comillas porque no es estar bien o mal, pero que estabas en un lugar y había gente que estaba en un lugar que para ti era todavía más profundo o más oscuro, digamos. No, yo creo que todos estábamos en el mismo lugar oscuro, nada más que con distintas historias. Algo que me llamó mucho la atención cuando estudié trauma y regulación de sistemas nerviosos, decía, TLP, bipolaridad, adicción a esto, en fin, todas estas etiquetas, TDAH, ¿no? Todas estas etiquetas que se dan a los padecimientos mentales, uno, no son mentales, son del sistema nervioso. O sea, no solo están en la mente, están en todo el cuerpo, en toda la fisiología. Y segundo, todas estas etiquetas, si las puedes resumir en una sola palabra, todas se llaman trauma. Y yo nunca oí eso en la clínica, nunca. O sea, no había esta información que a mí me fue súper útil, entenderme desde esta parte científica de entender qué está pasando en mi fisiología, cómo son mis mecanismos de defensa, cómo funciona. O sea, entender qué es trauma, cómo se expresa a través de tu cuerpo y tus conductas, entenderlo es súper sanador. Es como esta parte de la educación que es súper importante y luego hay que hacer las prácticas, porque pues, entender Sí, se queda en el entender, sí, córtex. claro. No, hay que actuar. Hay que actuar, llevar a la acción y tener disciplina. Y bueno, yo creo que soy afortunada de que como yo fui atleta de alto rendimiento y sigo haciendo deporte, pero no tan fuerte porque también era una adicción. Tuve A la todos los atletas disciplina de de alto empezar a hacer rendimiento, las. vayan a terapia. Sí. Imagínate, estoy en un equipo de triatlón donde hay Ironmans. Entonces, pues, algunos lo hacen por el gozo del Ironman, padrísimo, y habrá otros que no se han dado cuenta que están huyendo de algo. Claro, muchos O kilómetros de tienen que alguien. correr, nadar y ir de bici, Ajá, pero sí, estoy huyendo de algo o de alguien, ¿no? La gente, los workaholics, ¿de qué están igual. huyendo? Los jugadores, ¿de qué están huyendo? Los alcohólicos, de qué están huyendo? ¿No? Sí. Todos estamos huyendo de algo. ¿Y qué es eso? Nosotros mismos. Dicen que la razón por la cual alguien es ultra exitoso o
cero exitoso es exactamente la misma canalizada diferente. Así es. Una es un mecanismo de adaptación y la otra es un mecanismo de defensa, pero la causa es la misma. Así es. Como parte de tradición de la última temporada del podcast, tengo un par de preguntas que te quiero hacer para hacer como el cierre del episodio. Claro. Dentro de estas preguntas hay una que te hace el invitado anterior y tú le dejarás una pregunta al invitado que sigue. Excelente, venga. Y que- Así como bien. Exacto. Entonces, yo creo que te van a poner a pensar. El primero es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? Pide ayuda. Ese es el mejor consejo que he recibido y que yo creo que me costó mucho aceptarlo. Había muchísima resistencia. Todavía la hay cuando de repente tengo algún momento de crisis y yo digo, qué barbaridad, qué incongruencia, pero así somos los seres humanos, incongruentes por naturaleza. El piloto automático de repente te jala y todavía me cuesta pedir ayuda. Pero es el consejo que le doy a la gente, que me doy a mí misma y que trato de ser congruente cuando necesito, porque rollo que estamos viviendo del tú puedes solo, no es cierto. Somos seres sociales. Totalmente de acuerdo. Esta ya la respondiste, pero igual te la voy a volver a hacer. ¿Qué es lo más valiente que has hecho? Pedir ayuda. Claro, Sí, este episodio de podcast se debe llamar pedir. La Así importancia lo de vamos a pedir poner, ¿eh? ayuda. Así lo vamos Sí, a poner. sí, la Me importancia de pedir parece ayuda. fantástico, me gusta. Somos seres sociales. Cuando somos chiquititos nacemos totalmente dependientes. Sin la ayuda de nuestros padres, nuestros cuidadores o nuestra tribu, no sobrevivimos. Y en la adultez es igual. O sea, no porque nos volvimos adultos dejamos de ser estos seres humanos que necesitamos correlacionarnos y corregularnos. El problema es saber a dónde pedir la ayuda, porque a veces pedimos la ayuda donde lo único que recibimos es más vergüenza y híjole, es durísimo. Entonces sí hay que ser cuidadoso a quién le pedimos ayuda, porque hay También. gente que no solo no nos va a dar la ayuda, sino que al contrario nos va a sumergir más fuerte en el pozo, porque hay mucho estigma con este tema, mucho estigma, y eso es un poco también la labor que estoy haciendo para derrocar la estigma, porque es una enfermedad como cualquier otra. Eso de aprender a quién le pides ayuda viene mucho del trabajo, porque por lo general, cuando haces un recuento de la gente a la que más te acercas, por lo general tienen muchas características similares. Entonces, si vas a pedir ayuda, pues trata de pedirle ayuda no a una persona que cumpla con estas cosas de las personas que te han hecho daño también. O no te han hecho daño, simplemente pues no te hacen bien, ¿no? Porque no es lo que necesitas. Sí, es un tema mucho más complejo que lo que se puede hablar en una hora de un podcast, porque hay personas que están atrapados en un entorno difícil, hostil y del cual es difícil salir. Sí, Y las causas de depresión, historias hay infinitas, ¿no? Y cada quien cae en depresión por distintas circunstancias. Y hay gente, yo afortunadamente, pues tuve, o sea, estoy bendecida de que tuve una tribu que me acogió y me ayudó, pero hay gente de verdad que están atrapadas en circunstancias muy distintas y difíciles. Entonces, pedir ayuda a una institución, a una persona, a alguien con herramientas, a alguien que puede darte un mapita de ruta, desde lugares como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. O sea, hay lugares, hay que pedir ayuda. ¿qué harías si no tuvieras miedo? Híjole, muchas cosas que todavía tengo miedo a hacer, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Alguna que te gustaría comentar? Am, sentirme aún más segura de mis conocimientos y de la integración que he ido logrando e incorporando en mi ser para ayudar a otros de manera masiva, a través de algún curso, pero ahorita estoy ya empezando a hacer algo así, pero
yo estoy por lo presencial. A mí lo digital me parece una gran herramienta, pero también nos ha separado mucho. O sea, no hay nada como esto. De acuerdísimo. Como no hay nada como mirarte a los ojos. Yo no hago episodios por Zoom. No, o sea, como estar enfrente de alguien, dar un beso, un abrazo, sentir la energía de las personas, o sea, y eso no se da en línea, y menos en temas de sanación. Entonces, mucha gente se mete a estos cursos digitales, pero ahí sigues en tu cuevita creyendo que estás conectando un poquito con alguien. Y sí, por supuesto que ayuda, pero creo que No, no es igual. el poder de la presencia y la comunidad es una de las mejores medicinas y está muy sobrevalorado. Sí. Nos Pues necesitamos unos a otros. si eso te da miedo, es lo que tendrías que hacer saliendo de Ahí aquí. va, ahí voy. Sí, el sábado tengo ya una convocatoria. Estoy haciendo a mujeres que están más o menos en mi periodo de vida con sus propios retos, que por lo regular en este periodo de vida es nido vacío, padres con tercera edad, perimenopausia, que el tema de las hormonas afecta a los neurotransmisores y también afecta muchas cuestiones de salud, que hoy se sabe, que ya hablamos hace ratito. Y entonces estoy creando una comunidad de mujeres que están batallando en este periodo de vida, porque como yo le digo, es la última adolescencia. Estamos para dar Me gusta el nombre. salto cuántico, ¿no? A la sabiduría y al arquetipo de la abuela, de la sabia, que podemos hacer mucho por el mundo. Pero tenemos que pasar por esta transformación porque estamos viviendo la última adolescencia. Bien. La pregunta del invitado, que te toca responder, es si solo existiera un solo libro en el mundo, todos los demás desaparecieron, ¿qué libro sería el que leerías tú? Si no hubieran más opciones, solo tienes una, tienes que escoger una opción. ¿Qué libro escogerías? Y es el único que va a haber. Pues uno que estoy leyendo actualmente y que repaso mucho y que me lo he tomado con calma porque es un libro muy confrontativo de nuestro amigo Gabor Maté, que se llama El mito de la normalidad. Es un librazo porque nos hace ver cuán normalizados tenemos un montón de conductas colectivas tóxicas y disfuncionales. Sí. Gabor Maté tiene en un podcast, te lo voy a pasar ahorita saliendo, que está increíble, Sí. que hace una analogía de Winnie the Pooh, pero ahorita te lo paso. Ah, sí, ya la escuché, divino. No me recuerdo cómo es, ahorita te la paso afuera, entonces tú te acuerdas cómo va. Sí, ¿no? Es como una metáfora que hace con el cuento de Winnie the Pooh, pero ese hombre es un genio, es un iluminado. De verdad yo lo creo que es de estas personas que también sufrió de trauma, que también pasó por estos retos y esta noche oscura del alma, o del ego, como digo yo, porque el alma no es el alma está queriendo brotar y salir, y el ego se está resistiendo, y esta resistencia es lo que es la depresión. Entonces, la noche oscura del ego, y que también se transformó en darles la claridad obtenida de esta crisis. Y yo lo admiro muchísimo, el trabajo que hace es extraordinario y sobre todo el nivel de empatía y compasión. No, es una fabuloso. persona increíble. Increíble. Si logro traerlo al podcast, te aviso. Me encantaría conocerla. No, estaría increíble. Y pues para cerrar, esta no es una pregunta para ti, más bien es ¿qué pregunta le harías a nuestro siguiente invitado? ¿Y tú de qué estás huyendo? Me gusta. Muy buena pregunta. Voy a hacer un libro de puras preguntas que nos hacen a los otros invitados porque hay unas buenísimas. Sí, me encanta. Sí, yo creo que todos, mientras no nos enfrentemos a emociones reprimidas que todos traemos nuestro paquetito, y además se trata de ir sacarla una a la vez, no de trancazo, sino ir gestionando una a la vez y sacando como una a la vez, pero todos estamos huyendo de eso. Esa pregunta me la voy a tener que responder hoy porque ahorita que la hiciste me llegaron flashes. Sí, yo pido una disculpa, pero me siento orgullosa de incomodar a las personas. Porque creo que la incomodidad es el agente de cambio. Y que nos tenemos que hacer amigos de la incomodidad para vernos
esas partes sombrías de nuestra personalidad que no queremos ver. Y que solo ahí entra la luz, y entra la claridad, y entra el amor, y entra la evolución. Y si no, no vamos a evolucionar. Me encanta, pues qué mejor manera de cerrar que con lo que acabas de decir. Jacobo, de verdad, muy agradecida, me voy con el corazón infladito. Gracias por esta oportunidad, Al contrario, por compartir tu micrófono conmigo y espero que sea productivo, iluminador e incómodo para mucha gente que lo va a para escuchar. mucha persona que lo escuche. Estoy seguro que Que sí. así sea. Sí, gracias por venir y gracias por tu tiempo. Gracias a Y pues ti. bueno, hasta el siguiente episodio. Hasta el siguiente episodio. Gracias. Bye bye.